Regresamos hoy a esta sección en particular del capítulo 3 de esta primera epístola del apóstol Juan, donde estamos observando las dos naturalezas del creyente, y podemos verlas en acción. Estamos viendo que hay dos cosas que manifiestan al Hijo de Dios. Dios conoce el corazón. Él conoce si usted y yo hemos nacido de nuevo realmente y si somos sus hijos. Pero nuestro vecino no lo sabe. La única manera en que puede saberlo él es que la vida de Dios se manifieste en el creyente, y eso no se manifiesta necesariamente por nuestros labios y nuestra forma de hablar. Se manifiesta mediante nuestra vida, por nuestra forma de vivir. Y Juan dice en el versículo 10 de este capítulo 3 de su primera epístola, «En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo». Ahora, amigo oyente, hay dos familias en el mundo. Esta enseñanza de la paternidad universal de Dios y de la hermandad del hombre es una herejía que se debe condenar. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que hay dos familias en el mundo. El Señor Jesucristo le dijo a los líderes religiosos de su día, «Vuestro padre es el diablo». Y el diablo tiene una familia aquí en la tierra. Alguien ha dicho que la razón por la cual un creyente no debería casarse con una persona que no es creyente es que si uno entra en parentesco con la familia del diablo, pues entonces va a tener al diablo como suegro. Ahora aquí no se habla de la suegra, sino del diablo como suegro. Tenemos entonces a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Hay pues dos familias en este mundo. Y el apóstol Juan dice aquí, todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Ahora eso indica una vida, no solamente un acto, porque uno puede cometer un acto de injusticia. El hijo pródigo puede entrar en la posilga por un tiempo, pero no va a permanecer allí para siempre. Él va a ir a vivir a la casa de su padre porque tiene la naturaleza de su padre. Ahora Juan dice aquí, todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Usted no puede abrigar odio o aborrecimiento en su corazón contra otro creyente. Ahora eso no quiere decir que, como veremos en el próximo capítulo, que uno debe aceptar a cualquier persona que se presente. Se nos advierte que debemos tener cuidado y mantener nuestros ojos bien abiertos. Pero debemos tener amor en nuestros corazones. Esto indica un amor que tiene interés, que actúa, que hace algo. Y vamos a ver esto ahora al avanzar en el estudio de este capítulo. Ahora aquí se nos da dos ejemplos, el de Caín y el de Abel. Obviamente, Caín era un hijo del diablo, mientras que Abel era un hijo de Dios. Existe esta diferencia. ¿Por qué le mató? Bueno, le mató porque le aborrecía. Y él le aborrecía porque estaba celoso de su hermano. Hemos pensado un poco en cuanto a esta palabra celoso, y no estamos muy satisfechos con ella. Esta palabra tiene cierta nota de sospecha. Un hombre puede estar celoso de su esposa, y eso indica que probablemente él la ama, pero que tiene cierta sospecha de que quizá ella no le está siendo fiel. Eso es lo que indican los celos. Y creemos que aquí podemos utilizar una palabra mejor, y nos referimos a envidia. La envidia y los celos se presentan en el diccionario como sinónimos. Eso está bien, pero hay una distinción sin que en realidad sea una diferencia. Quisiéramos presentar el significado de envidia, y eso es lo que caracteriza a Caín. Él sintió envidia de su hermano y le llevó a cometer un asesinato. Eso es lo que está en el corazón humano. Una de las fuerzas más destructivas de este mundo son los celos y la envidia. Permítanos presentar una definición de esta palabra. En el diccionario dice que envidia es tristeza o pesar del bien ajeno. Es emulación, deseo de algo que no se posee. A eso se le puede agregar algo de odio o aborrecimiento y el deseo de poseer una ventaja igual o aún superior. Bueno, eso es exactamente lo que describe a Caín. Creemos que lo mismo se puede decir de una persona que es envidiosa. Siente ese pesar porque otra persona está progresando o le están saliendo las cosas bien. Esta es la clase de diferencia que existe aquí y creemos que es bueno notarlo. En realidad podemos decir que una mujer no siente envidia por el valor, por el arrojo de un hombre, no siente celos por eso. Y es lo mismo en cuanto a un hombre. Él no siente celos de que una mujer sea hermosa. Pero esto es lo que uno quisiera tener. Y permítanos decir, amigo oyente, que creemos que la envidia y los celos se encuentran dentro de la iglesia en el presente entre los creyentes. Esto perjudica a la causa de Cristo probablemente más que cualquier otra cosa. Y el apóstol Juan está usando aquí a Caín y a Abel como un ejemplo, y por cierto que lo son.
Ahora en el versículo 13 de este capítulo 3 de su primera epístola, dice el apóstol Juan, Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. O sea que no debemos comportarnos como que ha sucedido algo extraño si el mundo no nos acepta, porque el mundo no nos va a aceptar. Y Juan nos presenta eso de una manera muy clara a través de toda esta epístola, y él sencillamente está compartiendo con nosotros las enseñanzas que él recibió del Señor Jesucristo mismo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19, el Señor Jesucristo dice, Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esto es siempre un problema para aquellos que están en el ministerio. Hay personas que a veces se acercan a un pastor y le dicen, cuando usted era pastor en tal y tal iglesia, usted era un ministro muy popular. Ahora en realidad no sabríamos cómo tomar una frase así, pero sería algo deplorable el ser popular con cierta clase de gente. De veras que no nos gustaría haber sido populares, y no quisiéramos ser populares con cierta clase de personas, porque el Señor Jesucristo no es popular con ellos. En cierta ocasión se presentó en la televisión a un ministro del Evangelio, y él tuvo así una oportunidad maravillosa de testificar para Cristo. Sin embargo, él trató de complacer a la multitud que le estaba observando, y dijo algunas palabras lindas, palabras floridas, por cierto, y la gente le aplaudía mucho. Pero, amigo oyente, en realidad preguntamos si no habría tristeza en el cielo porque este ministro fuera aceptado y fuera popular con esa clase de gente con la cual el Señor Jesucristo no era popular. Eso es algo que el Hijo de Dios tiene que aceptar y también tiene que reconocer. Hay cierta ofensa en la cruz y nosotros no debemos magnificar eso. No debemos hacernos desagradables o molestos. Hay muchos creyentes que hacen eso y no son aceptados, no porque son creyentes, sino porque son verdaderamente personas fastidiosas. Serían esa clase de personas de todas maneras, ya fueran creyentes o no lo fueran. Así es que tenemos que tener cuidado en cuanto a esto. Ahora, en el versículo 14 de este capítulo 3 de su primera epístola, dice Juan, Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Usted puede saber si es o no es un hijo de Dios. Esta idea que existe de que usted y yo no podemos saberlo es una grave equivocación. La palabra de Dios nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo sabemos? En que amamos a los hermanos. ¿Tiene usted amor en su corazón para los hermanos? Una de las grandes y mayores experiencias que uno pueda tener es cuando viaja de un lugar a otro y puede visitar a creyentes que son realmente maravillosos. Uno puede tener experiencias muy interesantes al viajar de un lugar a otro. Es algo realmente sorprendente. Recuerdo que cuando estuve en Bolivia, ese hermoso país enclavado en las montañas de los Andes en Sudamérica, tuve la oportunidad de visitar 4 ciudades a donde había sido invitado para predicar. Y en cada una de esas ciudades tuve la oportunidad y el privilegio de conocer a muchas personas a quienes nunca había visto antes en mi vida, pero que son fieles oyentes de este programa. Y es como si hubiera llegado donde mi propia familia. Podía sentir esa unión, ese amor que nos unía, y pudimos en realidad pasar unos momentos verdaderamente maravillosos de comunión juntos, aunque nunca antes nos habíamos visto. Ahora, ¿cómo pudo suceder eso? Bueno, ellos son hijos de Dios, y yo soy un hijo de Dios también. Y aunque no nos habíamos conocido antes, pudimos pasar un tiempo realmente maravilloso. Esas son cosas que ocurren en el ministerio cuando uno se encuentra con creyentes en todas partes. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que en cierta ocasión se encontraba jugando al golf con un amigo, y que delante de él se encontraban 2 señores jugando, pero muy lentamente. Así es que él le gritó a uno de ellos que se apresurara, y finalmente este hombre fue donde estaba el Dr. McGee y le dijo, «Dr. McGee, no sabía que usted estuviera jugando aquí al golf. No sabía que se encontraba en esta zona. ¿Es usted la persona que está tratando de hacernos jugar más rápido?» Y el Dr. McGee tuvo que contestarle que sí. Y entonces este hombre le dijo, «Bueno, he ido a ver a mi médico y no estoy muy bien todavía. Y el médico me dijo que debería jugar lentamente».
De modo que el doctor Magui le pidió excusas a este hombre por haber hablado en una forma tan abrupta, tratando de hacer que se apresurara. Pero luego, decía el doctor Magui, se unieron los cuatro para jugar juntos y pasaron momentos muy interesantes y de mucha comunión. Y es así, amigo oyente, como ocurre a veces. Personas que uno nunca ha visto, uno descubre que es un hermano en la fe. Pues bien, de eso es que nos está hablando aquí Juan. ¿Ama usted a los hermanos? Cuando usted se encuentra con alguien que pertenece a Cristo, entonces puede hablar en cuanto a Cristo con él. Así es como uno puede encontrar a los hermanos y a las hermanas. Y Juan dice aquí, el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Si usted no tiene ninguna preocupación, ningún interés por otro hijo de Dios, Juan dice que usted permanece en muerte. Y hay aquellos que parecen no demostrar ningún interés. Pero usted y yo sí debemos tener interés. En el próximo capítulo, Juan nos va a presentar una advertencia. Pero queremos decir esto, que cuando uno se encuentra con algún creyente, uno puede llegar a tener momentos de verdadera comunión, una comunión muy hermosa, por cierto. ¿Por qué sucede eso? Porque uno ama a su hermano. Y eso es prueba de su salvación, amigo oyente. No hay ninguna prueba mayor que esta en lo que a su propio corazón se refiere. Juan está desarrollando esto, y notemos lo que dice ahora en el versículo 15 de este capítulo 3 de su primera epístola. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Note usted, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es Juan quien dice eso, no lo estamos diciendo nosotros. Nunca hubiéramos pensado en eso. Pero nuevamente él está citando lo que dijo el Señor Jesucristo. Si usted busca conmigo allá en el Evangelio según San Mateo, podemos leer lo que el Señor Jesucristo mismo dijo en el capítulo 5, versículos 21 y 22. Escuche usted. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amigo oyente, esas son palabras bastante duras, por cierto. Lo que el Señor Jesucristo dijo es esto. Si usted tiene odio en su corazón hacia su hermano, eso indica que usted es un homicida. Amigo oyente, la envidia y los celos le llevan al aborrecimiento, y ese aborrecimiento y odio es homicidio. ¿Cuántos homicidas se encuentran a nuestro alrededor en el día de hoy? Hay muchos más sueltos que en la cárcel, según esta norma que se presenta aquí en la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 16, dice Juan, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es la forma como ama a Dios. ¿Cómo ama a Dios? Él puso su vida por nosotros. Esa es la norma que Él ha colocado ante nosotros. Esa es la norma que Él mismo nos ha dado. Y luego dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo no he alcanzado ese nivel en mi vida. ¿Sabe usted cuántos pondrían sus vidas por usted? Es algo maravilloso si hubiera personas que hicieran eso. Pero ¿cuántos de nosotros estaríamos verdaderamente dispuestos a poner nuestras vidas por otra persona? Bueno, esta es la norma. Y mientras usted no llegue a ese nivel, no está demostrando el amor que deberíamos tener por los hermanos. Ese es un amor en acción. Ahora, ¿cómo se despliega eso? Leamos aquí lo que nos dice Juan en el versículo 17 de este capítulo 3 de su primera epístola. Dice Juan, pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Lo que él está diciendo aquí es que el amor no es un sentimiento, es aquello que se expresa a sí mismo. Usted recuerda que Santiago tenía mucho que decir en cuanto a que si usted tiene fe, y su hermano se acerca a usted y usted le dice, bueno, yo voy a orar por usted. Y eso es lo que la mayoría de nosotros decimos. Pero lo importante es, ¿se manifiesta nuestro amor en lo que estamos haciendo? Creemos que una de las cosas más trágicas para muchos creyentes que lleguen a la presencia de Cristo y que hayan tenido muchas posesiones en este mundo, será el no haber usado las posesiones para la causa de Cristo.
El pasaje al cual hicimos referencia se encuentra en la Epístola de Santiago, capítulo 2, versículos 15 y 16, que dicen, «Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?». En otras palabras, uno puede hablarle al hermano allí, pero el amor, amigo oyente, no se hace en el dormitorio. El amor se demuestra en la cocina. Aquí tenemos a un hombre que sale a trabajar a las 5 de la mañana, digamos, y uno le puede preguntar, ¿a dónde va? Y él responde, voy a trabajar. ¿Y por qué va a trabajar? Bueno, tengo esposa y 2 hijos que alimentar. Y entonces usted le dice, bueno, yo no me preocuparía por ellos. Usted no va a salir y matarse trabajando sencillamente por ellos. Y este hombre responde, por cierto que sí lo haré. Yo los amo, son míos. Y luego uno va a la cocina de esa casa, y allí uno encuentra a la esposa levantada muy temprano en la mañana. Se ha quemado la mano tratando de sacar un plato caliente del horno. Está cansada de haber trabajado todo el día, pero cuando llega la noche, cuando este hombre regresa del trabajo, ella sigue trabajando, cuidando a los niños y alimentando a su esposo. Y uno se acerca a ella y le pregunta, ¿por qué está haciendo eso? Y ella responde, bueno, él es mi esposo y yo lo amo. Amigo oyente, el amor es algo que se demuestra con un hecho. Uno puede apreciar esto en un hogar donde hay amor entre el esposo y la esposa. Pero ¿qué podemos decir en cuanto al amor entre los creyentes? El apóstol Juan nos dice aquí en su primera epístola, capítulo 3, versículo 17, «Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?». O sea que debería demostrarse también por los hechos, debería comenzar a hacer algo el uno por el otro. Y mientras no llegue a hacer eso, amigo oyente, entonces tenemos la peor clase de hipocresía. De esto es que nos está hablando Juan aquí. Y amigo oyente, usted no puede aprender eso en ninguno de esos cursillos por allí. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy y vamos a continuar, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le aconsejamos que usted lea el resto de este capítulo 3 y se familiarice con su contenido para que así esté mejor preparado para nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor derrame sobre usted sus incontables bendiciones.